Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día 191 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de Reyes, capítulo 25, el del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, y el libro de los Proverbios, capítulo 9, de versículos del 1 al 6. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Reyes, capítulo 25. Sitio de Jerusalén. El año 9 del reinado de Sedecías, el día 10 del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se presentó con todo su ejército ante Jerusalén y lo sitió, levantando alrededor una empalizada. El sitio de la ciudad se prolongó hasta el año 11 de Sedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre se hizo insoportable en la ciudad y la gente no tenía nada que comer, abrieron una brecha en la ciudad. Todo el ejército huyó de noche por la puerta entre los dos muros, cerca del jardín del rey, y escaparon por el camino de Arabá, mientras los caldeos entrechaban el cerco de la ciudad. Por el ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en la llanura de Jericó. Entonces todas sus tropas se dispersaron, apresaron al rey Sedecías y le llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia. Ahí le comunicaron la sentencia. El rey de Babilonia ordenó que degollaran a sus hijos en su presencia, y él los sacó los ojos, lo encadenó y le llevó cautivo a Babilonia. Toma de la ciudad y segunda deportación. El día 7 del quinto mes era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nubuzarda, jefe de la escolta y ministro del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén e incendió el templo del Señor, el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén. El ejército de los caldeos que estaba a su mando destruyó la muralla de Jerusalén. Nubuzardán, jefe de la escolta, llevó a cautivo a los sobrevivientes que quedaron en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todos los demás. Solo dejó a alguna gente del pueblo para el cultivo del campo y los viñedos. Los caldeos rompieron la columna de bronce, las bases y la pila de bronce que había en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. Tomaron todas las bandejas, palas, cuchillos, ollas y todos los utensilios de bronce del servicio sagrado. El jefe de la escolta tomó también los incensarios, aspersorios y demás objetos de oro y plata. Era imposible calcular el peso de bronce de las dos columnas de la pila y de la base hecha por Salomón para el templo del Señor. Todo ello de bronce. Cada columna tenía una altura de 9 metros, con un capitel de bronce de 2,5 metros de altura. En torno al capitel había una rejilla con granadas, todas ellas de bronce. La segunda columna era igual. El jefe de la escolta hizo prisioneros al sumo sacerdote Sereyas, el sacerdote Sofonías, que le seguía en dignidad, a los 3 guardias de la puerta, el oficial que mandaba a los soldados y a 5 consejeros del rey que fueron encontrados en la ciudad, al secretario del general del ejército encargado del aislamiento y a 70 hombres que había en la ciudad. Nubuzardán, jefe de los escolta, los apresó y les llevó ante el rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia lo mandó matar a Ribla, en la región de Hamat. Así fue deportado Judá lejos de su tierra. Godolias es nombrado gobernador de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso al frente de los que había dejado en Judá a Godolias, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando los jefes y la tropa se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado a Godolias, fueron a presentarse a él en Mizpa. Eran Ismael, hijo de Natalías, Juan, hijo de Carej, Seraya, hijo de Tanhumet, natural de Nefud, y Azarías, natural de Macán. En sus hombres, Godolias le juró: nada teman de los caldeos, quédense en el país, somátense al rey de Babilonia y les irá bien. El 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisma, perteneciente a la familia del rey, vino con 10 hombres e hirió mortalmente a Godolías y a los judíos y a los caldeos que estaban con él en Mizpa.
Todo el pueblo, chico y grande, y los jefes de las tropas fueron a refugiarse a Egipto por temor a los caldeos. Rey de Babilonia, perdona al rey Jeconías. Cuando Jeconías, rey de Judá, llevaba 37 años desterrado, el día 27 del mes 12, Evil-Merodach, rey de Babilonia, con motivo de su coronación, indultó a Jeconías, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Le dio un trato de favor con preferencia a los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así Jeconías dejó el uniforme de presidiario y comió con el rey todos los días de su vida. El rey proveyó a su sustento diario mientras vivió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos terminado el libro de los Reyes, donde escuchamos la deportación y sobre todo lo que culmina el templo del Señor, donde queda destruido completamente. Podemos reflexionar que nuestra historia siempre provoca un conocimiento y una experiencia, una formación de nuestra vida. Meditemos cómo ha sido nuestra historia, nuestro camino y nuestra experiencia de vida. Habiendo meditado el libro de los Reyes, vayamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Reinada de Jocás. El pueblo proclamó rey a Jocás, hijo de Josías, como sucedió de su padre en Jerusalén. Jocás comenzó a reinar a los 23 años y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destronó en Jerusalén e impuso al país un impuesto de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Nombró rey de Judá y de Jerusalén a su hermano Eliaquín, cambiando su nombre por el de Joaquín, y su hermano Joacás, Naqueo, se le llevó prisionero a Egipto. Reinada de Joaquín. Joaquín comenzó a reinar a los 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor, su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, emprendió una campaña militar contra él y le llevó a Babilonia, cargando de cadenas. También llevó a Babilonia numerosos utensilios del templo del Señor, depositándolos en su palacio de Babilonia. El resto de la historia de Joaquín, su perversa conducta y todo lo que hizo, está escrito en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Lo sucedió su hijo, Jeconías. Reinado de deportación de Jeconías. Jeconías comenzó a reinar a los 8 años y reinó 3 meses en Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor. A comienzos del año, el rey Nabucodonosor hizo que lo deportaran a Babilonia junto con los objetos más valiosos del templo del Señor y nombró a su tío Sedecías rey de Judá y de Jerusalén. Reinado de Sedecías. Sedecías comenzó a reinar a los 21 años y reinó 11 años en Jerusalén. Ofendió con su conducta al Señor su Dios y no hizo caso al profeta Jeremías que le había en el nombre del Señor. Lo rebeló contra el rey Nabucodonosor, el cual había prestado juramento de fidelidad en nombre del Señor. Terco y obstinado no quiso convertirse al Señor, el Dios de Israel. Deportación a Babilonia. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y del pueblo pecaron sin cesar, practicando la abominación, idolatría de las naciones y contaminación al templo del Señor. Se había consagrado a Jerusalén. El Señor, Dios de sus antepasados, en su afán de salvar a su pueblo y a su templo, les envió continuos mensajeros, pero se burlaron de ellos, menospreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, colmados de así la ira del Señor contra su pueblo hasta el punto de que ya no hubo remedio. El Señor mandó contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en los santuarios mismos, sin perdonar a nadie, ni muchacho ni doncella, ni anciano ni anciana. Dios entregó a todo en su poder. Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los objetos del templo de Dios, grandes y chicos, los tesoros del templo y los del rey y los de sus jefes. El templo del Señor fue consumido por las llamas, las murallas fueron demolidas, los palacios incendiados y todos los objetos preciosos destruidos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada, los cuales pasaron a sus esclavos del rey y de sus hijos hasta que se estableció el imperio persa. Así se cumplió las palabras del Señor pronunciadas por Jeremías. La tierra
descansará a su lado durante 70 años hasta que recuperen sus años de descanso sabático. Edicto de Ciro. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la profecía de Jeremías, el Señor despertó al espíritu de Ciro, rey de Persia, que publicó la palabra y por escrito por todo su reino este edicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construir un templo en Jerusalén de Judá. Los que de entre ustedes permanecen a su pueblo, que regresen y que el Señor su Dios esté en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos concluido el segundo libro de las Crónicas, donde nos habla de la aportación y el edicto de Ciro. Es interesante cómo concluye este libro y que podemos decir cómo concluyes al escuchar cada crónica, cada momento, cada suceso que el pueblo vivió, su idolatría, su pecado, su perdición. Pero cómo al final Dios se aparece para que pueda unir a su pueblo y que Él sea su Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 9. Nueva invitación de la sabiduría. La sabiduría se ha edificado una casa, ha labrado sus 7 columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y hasta ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criadas a proclamar el lugar más alto de la ciudad: el que sea inexperto, venga acá. Y el hombre duro, para entender, lo dice: vengan a comer de mi pan, beban del vino que he mezclado, dejen la inexperiencia y vivirán, sigan el camino de la inteligencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, quiero conocer la sabiduría, quiero que mi historia me lleve hacia ti y que yo nunca olvide tu gran gracia y misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.